Hola, ¿cómo están amigos? Es una bendición estar con ustedes en este momento importantísimo. Estoy aquí frente a ustedes, amigos televidentes, para poder decirles algo importante y algo muy maravilloso, lo que Dios puede hacer en el ser humano. Y que seguro será de mucha bendición para ustedes, porque el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo ve y el que realmente puede hacer cosas grandes a través de nuestras vidas, es el que está arriba en los cielos. Quiero contarte algo muy importante en este día. Amigo, realmente quiero decirte, antes de poder decirte mi experiencia, mi historia, donde Dios me sacó del mundo del homosexualismo y drogadicción, decirte que el Señor ha permitido estar frente a ti para que tú veas el poder sanador, restaurador y divino que Dios puede hacer. La palabra me habla a mí, Éxodo 34:7, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión, y que de un modo tendrá por inocente al malvado, sino que también dice la palabra del Señor que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este verso llegó a mi vida, este verso se cumplió conmigo. ¿Por qué? Porque yo venía de una generación de maldición de homosexualismo. La primera generación en los años 40, un familiar ingresó al mundo de la homosexualidad. Un familiar ingresó a esa vida pecaminosa, calamitosa y de perdición. Y realmente no tuvo el deseo de querer buscar a Dios y murió en ese mundo de homosexualismo. La segunda generación, asimismo un familiar también llegó a ser una persona en el mundo del homosexualismo, vistiéndose como una mujer, comportándose como una mujer, saliendo por las calles y dándose a conocer que él quería ser mujer, y al final murió también sin entregar su corazón a Dios. La tercera generación, asimismo también un familiar llegó a ser homosexual, y la cuarta generación llegó a mi vida ese espíritu de homosexualismo. Quiere decir que la maldición llegó hasta la cuarta generación. Yo nunca lo anticipé, yo nunca lo imaginé, amigo. Yo nunca quise llegar a ser homosexual, pero tenía que darse, tenía que llegar porque yo venía no arrastrando una maldición de homosexualismo. En el año 1978, un familiar llegó a mi casa y en el día de mañana, en la mañana misma, sucedió algo tremendo. Que mi tío llegó y me dice: hijo, acompáñame a un lugar. Acompañando a mi tío a un lugar, sucedió algo muy triste y muy penoso para mí. Mi tío abusó sexualmente de mí, tocando en ese momento mi cuerpecito y haciendo cosas desastrosas y cosas que realmente no se le deseo a ningún niño en este mundo. Bendito sea el Señor. Y dentro de mí ya ocasionó un complejo, temores y miedos. Estaba en ese momento yo acomplejado y temeroso. Y aún mi tío me decía: si tú le cuentas a tus padres lo que ha pasado en este momento, vas a ver lo que te va a pasar. Y cada día pasaba, cada semana y cada mes, y en mi corazón había el temor que si le cuento a mis padres, algo iba a pasar en mi vida con mi tío, que iba a abusar sexualmente cada día de mí. Y realmente eso ya floreció en mi vida. Comenzó a florecer, comenzó, a crecer ese deseo por mi propio sexo. Porque realmente algo especial y algo realmente difícil, cuando una persona recibe un abuso de sexualidad, pasan cosas que realmente la persona tiene un temor, un miedo y un complejo, y eso pasó conmigo. Eso pasó conmigo porque realmente yo me sentía temeroso, me sentía acomplejado, pero aún así también sentía el deseo de poder estar con mi propio sexo. A la edad de 9 años, yo invitaba a mis amigos de infancia a mi casa con la única intención de jugar con ellos, pero realmente era solamente poder tocar sus cuerpecitos y poder acariciarlos y estar con ellos sexualmente. Pero cómo es el diablo mentiroso, ladrón, engañador, que todo lo que ocasiona y todo lo que hace en la vida de la persona
10 años, 11 años, 12 años, estuve yo compartiendo con estos niños cosas negativas y cosas pecaminosas. A los 14 años llegué a conocer a una persona y esta persona se dio cuenta de que a mí me gustaban las personas de mi propio sexo y me dijo, bueno, vamos a poder estar sexualmente, vamos a estar sexualmente para que tú puedas y veas lo que tu vida va a ser estando hundiéndose en esta cosa pecaminosa. Total que estuve con él muchas veces, hacía con él cosas negativas, cosas pecaminosas y asimismo también conocí amigos homosexuales que me decían, Roberto, vamos a las discotecas, vamos a divertirnos en las discotecas gay, vamos a divertirnos para poder estar en estos lugares. Y iba a las discotecas, iba a esos lugares, estaba con ellos, me divertía y mis amigos me decían, Roberto, bueno, ya que tienes 15 años, es bueno que te prepares cómo poder sacar dinero a los hombres, que te prepares yendo a lugares de preparación para que sepas cómo tienes que caminar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar, para que saques provecho de ellos. Y eso pasó, eso es lo que hacía. Yo me acuerdo cuando me iba a un parque en la ciudad de Lima a hacer cosas impúdicas y cosas pecaminosas. Me paraba en una esquina, estando en una esquina parado, esperaba que pasara por ahí un auto y el auto se estacionaba y me llamaba, me decía, ven, acércate. Me acercaba y me decía, ¿cuánto me puedes cobrar? Yo le decía, bueno, estoy dispuesto primeramente a darte un momento de placer y después lo otro, después me das lo que tú deseas darme. Y eso pasaba, hacíamos un acto de homosexualismo y después de ahí ya hacíamos cosas que no estaba de acuerdo a las cosas de Dios. Y eso fue pasando, siempre lo hacía cada fin de semana. Cada fin de semana lo hacía porque eso es lo que yo quería hacer. Quería hacer cosas negativas y ya el deseo de estar con mi propio sexo fue aumentando y creciendo en mi vida, en mi corazón. Porque eso es lo que yo estaba arrastrando, esa maldición generacional de homosexualismo. Y cada momento que yo sentía buscaba a las personas y así también me fui llenando de dinero porque las personas que estaban conmigo me daban dinero, me pagaban una cantidad de dinero y yo iba guardando con la mentalidad de poder con el tiempo cambiar mi sexualidad, ponerme siliconas, hormonas y cambiar mi sexo. Pero por la palabra entiendo ahora que eso nunca se pudo dar. Pero yo estaba luchando y batallando con eso y realmente yo entiendo ahora por la palabra que cuánto tiempo equivocado estaba. Y no solamente yo ingresé al mundo de la homosexualidad, sino que también ingresé al mundo de las drogas. Y mi amigo, un joven que me conocía, me dice, Roberto, acompáñame, vamos a comprar unas golosinas. Y realmente no fueron golosinas, porque las golosinas le decían a los pacos de droga. Y lo que pasaba que esta persona fue y me invitó supuestamente una golosina que era un paco de droga y me hizo consumir por primera vez. Esa primera vez que consumí aquella droga ocasionó en mi vida poder estar consumiendo 3 días a la semana y después ya lo hacía diariamente. Y esa droga fue en mi vida haciendo cosas que realmente no traen bendición, cosas que realmente no traen libertad a mi vida, y las drogas fueron ocasionando. Ya yo me iba a la discoteca, me divertía y me acostaba con las personas sexualmente, y acostándome con ellos, estando con ellos, yo entregaba mi cuerpo, me pagaban, y todo lo que me pagaban era para poder consumir las drogas. Mi madre se había enterado que yo consumía las drogas, y mi madre pues me decía que deje de fumar, pero tan enraizado estaba la droga en mí que no me interesaba realmente lo que yo quería, sino que yo quería hacer mi propia voluntad. Yo quería hacer lo que yo deseaba y no respetaba a la sociedad, no respetaba a los amigos, no respetaba a mis vecinos. Y mi padre, que no conocía a Dios, mi padre que todavía no era una persona cristiana, que estaba en el mundo de pecado, él me quería maltratar, él quería no corregirme con la fuerza. Pero cuando él conoció a Dios, cuando él conoció la palabra de Dios, él fue enseñado a través de la palabra que tenía que estar orando por mí. Mi padre estaba orando por mí, pero yo seguía hundido en las drogas, seguía hundido en el pecado y no quería saber nada de Dios. Y cuando yo me iba a consumir las drogas, cuando yo me iba a consumir esas drogas, las personas, los que proveían la droga,
me decían, bueno, si tú quieres seguir consumiendo y no quieres pagarme, bueno, tienes, que estar sexualmente conmigo. Y como todavía estaba el deseo de la sexualidad en mi vida, cuando sentía todavía el mismo deseo por mi propio sexo, lo que yo hacía era pues entregarme a ellos para poder recibir de ellos un poco, ¿no?, de droga, para poder seguir consumiendo. Y cuando yo consumía lo que me daban, regresaba a ellos diciéndole que por favor me dieran un poco más de droga. Me decía, no te podemos dar más. No te podemos dar más drogas porque necesitamos que nos des dinero. Y como no podían darme dinero, lo que hacía yo, amigo, mira hasta dónde llegué. Mira las imaginaciones, las invenciones que yo hacía. Era hacer cosas tremendamente muy negativas. Me iba a cada congregación cristiana evangélica. Me iba a cada iglesia porque mi padre en ese tiempo ya estaba pastoreando una congregación. Y como tenía amigos pastores, lo que hacía yo, me iba a cada congregación a decir que mi padre estaba enfermo. Le decía a los amigos pastores de mi padre que mi padre estaba enfermo, que mi padre estaba delicado, con una enfermedad. Y los pastores amigos de mi padre me daban, ofrendas, me daban dinero para poder yo supuestamente ir al hospital, pero era para poder consumir, era para consumir la droga, era para poder estar consumiendo, para poder estar en ese mundo de pecado. Pero realmente eso es lo que Satanás hace en la vida de la persona. Eso es lo que realmente hace el diablo y que hace que la gente se pierda y se condene en el mundo de la drogadicción. Y aún así regresaba yo por segunda vez a los amigos pastores de mi padre a decirle que no estaba enfermo, sino a decirle que mi padre había fallecido. ¿Hasta dónde puede llegar la droga? ¿Hasta dónde puede llegar todas las inmundicias y concupiscencias de perdición? Que eso es lo que hacía yo. Yo maté a mi padre supuestamente diciendo que mi padre estaba fallecido, que mi padre había fallecido, pero no era así. Realmente era algo de mentira, de engaño en mi vida. No era así lo que yo hacía, y los pastores amigos de mi padre creían que yo le decía la verdad y me daban ofrendas, me daban dinero, y con ese dinero me iba a consumir y a seguir perdiéndome en las drogas. Mi madre un día fue a buscarme a ese lugar y me encontré de una forma tan lamentable, tan triste, tan perdida. Y mi madre, me dice, hijo, ¿cómo es posible que estés así? Es tiempo que cambies, es tiempo que dejes de hacer tantas cosas. Te estás dañando tú y estás dañándome a mí. Estás haciéndome daño, estás ocasionándome un daño a mi vida. Yo te pido, que por favor cambies, que deje de estar en esa drogadicción, que no sigas haciendo daño a los demás. Y ese es el problema cuando la persona está cegada, enceguecida y no quiere saber nada de Dios. Es una tremenda perdición. Mi madre, pues, como madre y como toda madre que siempre da la vida por los hijos, a pesar que la madre sabe que los hijos están en muchas cosas de perdición, pero ella aún así me dijo, hijo, cambia tu vida. Cambia para que vengas a estar conmigo en la casa. Y mi madre me llevó a su casa, me estuvo en su casa 3 meses. Pero aún así yo no quise. Me salí de la casa a hacer mis cosas negativas, a estar con los hombres sexualmente, a drogarme. Y llegué a un estado tan perdido, tan degradante, de perdición y de cosas negativas, que ya no me interesaba y no me importaba lo que yo hacía. Mi madre llegó a internarme a un centro de rehabilitación. Estuve ahí 6 meses, me escapé de ese lugar. Por segunda vez me internaron a otro centro y no pasó nada. Por tercera vez me internaron a otro centro, estuve 1 año en ese lugar, internado en ese lugar, pero solamente me estaba absteniendo de los deseos que sentía por mi propio sexo y el deseo de consumir. Pero no sé qué pasó, que ya el director no quiso que esté en ese centro y le llamó a mis padres que por favor me sacaran de ese lugar, y salí de ese lugar. Y yo quería seguir consumiendo las drogas. Yo quería seguir vistiéndome como una mujer, usar siliconas, usar peluca, pintarme los labios, pintarme las uñas. Ya había el deseo de seguir haciendo, porque sinceramente los demonios estaban ocultos en mí cuando estaba internado en ese centro. Quería hacer cosas en mi vida, quería yo estar hundido cada día más, porque yo decía, no voy a poder cambiar, no puedo cambiar mi sexualidad, no puedo cambiar mi forma de vida, no puedo dejar el mundo de la homosexualidad, y aún mucho más que estoy en las drogas, tampoco lo puedo hacer. No puedo dejar esa vida de perdición, esa vida de pecaminosidad.
pero algo importante pasó, que llegó una persona a mi vida cuando estaba en la casa de mis padres y esta persona me dice, Roberto, me dice, Dios puede cambiar tu corazón. Yo le dije, mire Señor, realmente nadie puede cambiar mi corazón. Mi padre que es pastor no puede cambiar mi vida. Personas que me han predicado la palabra y me han dicho que cambie, no pueden cambiar. Mi madre me ha llorado muchas veces y no puede mi madre hacer nada por mí. Y usted que viene sencillamente a decirme que Dios puede cambiar mi corazón, yo creo que Dios no existe. Yo creo que Dios no puede cambiar la vida del ser humano, porque cuántos años metido en este mundo de drogadicción, homosexualismo y sigo perdido. Pero Él me dijo una palabra, solamente una palabra que me dijo, mi hijo Roberto, Dios puede cambiar tu corazón. Esa palabra martilló mi corazón, esa palabra quebrantó mi corazón, esa palabra me hizo reflexionar, pero aún así me hacía el fuerte, me hacía el que yo no sentía, pero realmente sentía esa palabra que estaba en mi corazón y esa palabra estaba quebrando a mi corazón, esa palabra estaba martillando a mi corazón y sentía un quebrantamiento y le dije, bueno Señor, si realmente usted dice que Dios puede cambiar mi vida, bueno, voy a entregarme a Dios, pero quiero saber si Él va a cambiar mi corazón y si realmente en un mes Él no cambia mi vida, yo no quiero que usted me venga a seguir hablando de Dios, no quiero que usted venga a decirme que Dios cambie y que Dios transforma, porque yo creo que si Dios no me puede cambiar en un mes, yo creo que no va a pasar nada más si sigo estando en la congregación. Pero pasó algo, antes de ese mes ya en mi vida estaba ocasionando algo diferente, ya no sentía vestirme como una mujer, ya no sentía pintarme las uñas, ya no sentía pintarme los labios, ya no sentía vestirme como una mujer, ya no quería seguir fumando esa droga que trae daño, ya no quería seguir estando en esas vidas de homosexualismo. Yo asustado y asombrado le digo, bueno Señor, ¿qué sucede? Ahora usted que es cristiano, explíqueme, yo no entiendo lo que me pasa en mi vida, ya no siento estar en drogas, no siento estar con los homosexuales.